pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandecas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Abigail Rivera Rodríguez. Buenos días, Abigail. Muy buenos días a los que nos escuchan por la radio y estamos aquí para servirles. Y el comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Abigail. Buenos días a Joe en el control y buenos días a todos los radioescuchas. Bienvenido de vuelta. Estoy feliz. Me alegro. Sí. El programa Voces de la Soberanía tiene por objetivo el educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos como anuncio nuestra dirección electrónica. Nuestra dirección electrónica voces.soberania@gmail.com. A esta dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros prestamos atención en programas subsiguientes a estas cositas que ustedes nos envían. El tema del día de hoy es ¿qué cosa es la soberanía y por qué nos es necesaria, especialmente a la comunidad de los puertorriqueños? Quisiéramos nosotros tratar de definir esa primera pregunta de qué cosa es la soberanía de un pueblo, y luego quizás logremos contestar la pregunta de ¿y por qué la necesitamos? Me parece a mí que la primera idea sobre este asunto de la soberanía es que es la manera en que podamos educar a los hijos del país para que amen su patria, su país, por encima de cualquier otro país. En la medida que un país no logra educar a sus hijos para que amen al país primero que cualquier otro país, entonces me parece que hay una falla que es de allí en adelante estructuralmente imposible de manejar. Creo que una de las detalles que es de gran importancia para la soberanía es que el país, esa comunidad, ese pueblo, pueda aunar y coordinar nuestros recursos y esfuerzos para atender nuestras circunstancias. Estoy de acuerdo, Carlos.
para que la gente pueda, ¿verdad? Quizás entrar por qué es importante, por qué es necesaria tener la soberanía para, como tú acabas de decir, aunar y coordinar nuestros recursos y esfuerzos. Podemos recordar, todos aquí han escuchado alguna vez que dicen que Dios es soberano. O cuando se habla de un rey, al rey le dicen soberano, ¿verdad? O sea, soberano es el que manda, el que toma las decisiones, el que tiene la autoridad. Entonces, cuando decimos que un pueblo es soberano, lo que quiere decir es que el pueblo tiene la autoridad para tomar decisiones propias, decisiones sobre cómo va a funcionar su propio pueblo. Eso absolutamente es necesario porque a nadie le interesa más el bienestar del pueblo que el pueblo mismo. O sea, nadie tiene mayor interés en el bien de usted que usted mismo. Eso lo sabemos. Entonces, de eso es que se trata la soberanía. O sea, entonces, es casi, o sea, el hecho de que una persona piense que no es bueno tener soberanía, eso te dice que esta persona está perdida, ¿verdad? Todos necesitamos soberanía. El problema que tiene Puerto Rico es que las decisiones que se toman no se toman necesariamente para el bienestar de Puerto Rico, sino para el bienestar de el que tiene la soberanía sobre nosotros, que es los Estados Unidos. Y ahí podemos dar, ¿verdad? En este programa hemos dado muchísimos ejemplos. Aquí, por ejemplo, se habla bien extensivamente sobre el asunto de electricidad, ¿no? Y el simple hecho de que Puerto Rico se haya determinado, a pesar de que hay una ley que dice que para el año 2050 vamos a tener el 100% de nuestra energía a base de fuentes renovables, que son ¿verdad? Principalmente la energía solar, con un sol que lo tenemos aquí todos los días, no tenemos que importar esa energía de ningún sitio, pues se ha tomado la decisión, ¿no?, a favor de utilizar un gas que viene de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay que pagarlo y eso le conviene a Estados Unidos poder vender su gas, ¿verdad? Y eso es perjudicial para Puerto Rico porque el gas pues hay que importarlo, no siempre llega, hay que pagarlo, el sol no hay que pagarlo, el gas contamina, el gas es peligroso, ¿no? Explota. Entonces tenemos todas esas razones para preferir el sol. Más sin embargo, la decisión que se toma es otra, ¿no? Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo las decisiones en Puerto Rico no son tomadas a favor del pueblo. Así que es necesario que un pueblo sea soberano. Y una vez soberano, pues va a tomar, eso que tú dices, ¿verdad? Educar a sus hijos para amar a su patria. ¿Verdad que aquí en Puerto Rico no se educa para amar a nuestra patria? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ajá. Nosotros cogimos cursos de historia cuando estábamos en la escuela superior y secundaria. Ajá. Y yo recuerdo que la historia de Puerto Rico esencialmente se detenía para eso de el 1917. Lo que era la continuación después de la historia de Puerto Rico. La mención de las cosas que ocurrieron entre, digamos, 1920 a 1950, 55, eso no aparecía en esos cursos de historia. Ajá. Se mencionaba de allí en adelante el desarrollo del Estado Libre Asociado y sus estructuras a partir del 52. Pero lo que estaba en el intermedio, lo que ocurrió hacia finales del siglo XIX, eso no se mencionaba en nuestros cursos de historia. Yo no sé si ustedes tuvieron esa experiencia. Muy poca. En mi escuela superior se habló de la masacre de Ponce, que ocurrió en el 1937. Pero la realidad es que esas 2 décadas, ¿no? O 3 décadas, de 2 décadas y media, se habló muy poco. La masacre de Río Piedra, yo no recuerdo que se haya hablado de ella. Se habló de Winship, porque Winship fue el de la masacre de Ponce, pero fuera de eso, el hecho de que en Puerto Rico por fin salimos de que nos enseñaran las clases en inglés en la escuela, de eso no se mencionó. No. Eso no se mencionó, lo de la pena de muerte. Jamás se mencionó de que trataron de quitarnos el Día de Reyes. Yo vine después de viejo que vengo a enterarme de eso. O sea, te da, y el hecho de que teníamos una moneda
una moneda propia y nos la quitaron, y cuando nos la quitaron nos dieron solamente el 60% del valor de ella, o sea que nos hicieron pobres así automáticamente. Eso nunca nos lo mencionaron. O sea que la colonización de Puerto Rico fue para la explotación de Puerto Rico, para la explotación. Que en Puerto Rico, pues si bien no era ¿verdad? No era un país ostentoso, aquí no había hambre cuando llegaron los estadounidenses, pero entonces todo el mundo habla, ¡ay María! Que en los años antes de Muñoz Marín estaban las lombrices, ¿verdad? Estaban las lombrices y todo ese tipo de cosas. Pero es que Puerto Rico se hizo bien pobre justo después de la invasión, ¿verdad? Y en las próximas décadas después de la invasión estadounidense, por la explotación que ellos impusieron. Y gracias a las insurrecciones que ocurrieron en Puerto Rico y al liderato de Pedro Albizu Campos, fue necesario, ¿verdad? Y el hecho de que en 1940 ganó el Partido Popular con una plataforma independentista. Entonces, pues eso tiene que haberle levantado las antenas allá en Washington. Porque esto fue en 1940, en 1941 ellos ya tenían preparado de hecho en ese mismo año, en 1940, fue que tomaron Vieques para las prácticas militares, porque ellos ya estaban preparándose para entrar a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No piensen que ellos entraron a la Segunda Guerra Mundial porque Japón atacó Pearl Harbor. Japón atacó Pearl Harbor porque ellos ya veían que Estados Unidos venía para encima y quisieron adelantarse, ¿verdad? Pero ya desde el año 40 pues tomaron Vieques para hacer prácticas allí, entrenamiento y todo eso no se menciona. Yo no vi nada de eso en las clases. Abigail, ¿y tú? ¿Cómo fueron tus clases de historia, las que tú lograste? Sí, fue como Juan las describe, porque no había... Lo que se enseñaba lo único que había era pues el español y las clases en términos generales, pero de decirnos a nosotros debemos ser esto, nunca lo escuchamos. Así que es bien difícil uno poder tener la idea de que si hubiésemos sido soberanos en aquel momento, si hubiésemos podido serlo, y si hubiésemos peleado por serlo, pues entonces las cosas hubiesen sido diferentes. Yo leí en algún artículo que publicó Juan Maribraz en Claridad hace varios años atrás. Él hablaba de unas entrevistas que tuvo con don Luis A.F.G., en aquel momento gobernador de Puerto Rico, y en la cual Juan Maribraz se reúne con Luis A.F.G. para pedirle que el asunto de la persecución de independentistas, la forjación de carpetas sobre independentistas y la condena y muchas otras cosas sobre los independentistas, pues que él, que supuestamente se cantaba como una persona muy democrática en su manera de ser, que entonces actuara a tenor con eso. Y es entonces en esta conversación que tiene Juan Maribraz con don Luis A.F.G. que Luis A.F.G. le dice, usted sabe que si no hubiera sido por las rebeliones nacionalistas de las pasadas 3-4 décadas, los norteamericanos no tendrían ningún respeto de nosotros. Y esto lo dice un republicano como era don Luis A.F.G., sí. Pero él reconocía que sin esas revueltas de los puertorriqueños en contra del abuso norteamericano, hubiéramos nosotros todavía, para la fecha de Luis A.F.G., que es principio de 1970, hubiéramos estado nosotros bajo una bota oprobiosa. Así mismo es. Pero más recientemente lo que se ha destacado es que Puerto Rico, cuando va a Washington, a lo que va es a pedir, ¿no? Y entonces el efecto es lo contrario. Entonces nos pierden el respeto y nos tratan peor. Entonces nosotros tenemos que reclamar nuestra soberanía para que nos respeten por lo menos. ¿Ves? Aunque no nos las den. ¿Sí? Sí. Este asunto de la soberanía, que como bien hemos mencionado, dos características es la posibilidad de educar a tu gente para que amen a tu patria por encima de cualquier otro lugar.
Segundo, que podamos aunar nuestros recursos, tanto humanos como físicos, para atender nuestras necesidades. Y como tú bien dices, si una de nuestras necesidades es energía eléctrica, pues ¿por qué no vamos a utilizar un recurso que tenemos aquí, que se llama el sol, que ilumina con sinceridad, para generar la energía eléctrica que nosotros vayamos a utilizar? Tercera cosa que nosotros podemos hacer con esto de la llamada soberanía es estructurar lo que es nuestras formas de gobierno, tanto el gobierno local como el gobierno nacional. ¿Y por qué menciono esto? Cuando se establece la llamada Ley 600, que decía un autor de uno de tantos que tengo aquí para mencionar, la Ley 600 la establece el Congreso de Estados Unidos para decirle a los puertorriqueños que podían construir una constitución, y la constitución era simplemente una especificación de cómo iba a ser el gobierno local en Puerto Rico, según definido más o menos por los puertorriqueños. Pero la realidad es que ellos impusieron un número de reglas. El gobierno tenía que ser un gobierno de tipo federal que tuviera una división de lo que eran los llamados 3 poderes según lo miraba la Constitución norteamericana: el poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo. Y el poder legislativo iba a estar en 2 cámaras. En un país que era tan pequeño como Puerto Rico, quizás las 2 cámaras no hacían falta. Es muy probable que fuera mejor una sola cámara legislativa y, claro, ciertamente elegidos los funcionarios en esa cámara legislativa para lo que sea que ellos van a establecer como leyes del país. Pero la realidad es que la estructura del gobierno la define esencialmente el Congreso. Así que no era una definición de la estructura de gobierno que nos fuere a nosotros beneficiosa, sino era una estructura de gobierno que era a tenor con la idea que tenían los norteamericanos que nosotros pudiéramos tener. Y no tan solo se establece una constitución que ahora define esa estructura, sino que ahora cuando se le envía, porque la ley establecía que esa constitución no era suficiente la aprobación del pueblo, sino que ahora esa ley, esa constitución tenía que ser aprobada por el Congreso. Y el Congreso entonces modifica esa constitución para establecer un número de reglas que ahora eran una camisa de fuerza sobre el pueblo que iba a utilizar esa constitución para establecer su propio gobierno. ¿Les parece a ustedes que eso es soberanía? O sea, nuestra propia constitución es una camisa de fuerza, ¿verdad? Y está basada en una ley federal. El mismo Congreso puede eliminar la Constitución de Puerto Rico, puede enmendar la Constitución de Puerto Rico. Entonces es evidente que no nos mandamos a nosotros mismos y que ellos pueden hacer con nosotros lo que le da la gana, ¿verdad? Como han hecho. Como han hecho hasta ahora. Nos podrían vender inclusive. Mira, yo puedo también ¿verdad? Decir algo al respecto que yo creo que es importante. Yo recuerdo en el cuatrenio pasado, cuando el presidente era Biden y el secretario de Educación de los Estados Unidos era un puertorriqueño, de apellido Cardona. No fue él, pero fue creo que el subsecretario de él o algo así, que se le entrevistó y él se quejó de Puerto Rico porque decía que ¿verdad? Los puertorriqueños, refiriéndose al gobierno de Puerto Rico, en relación a lo que se refiere a educación, esperan que de allá de Estados Unidos le digan qué hacer. ¿Okay? Es decir, nosotros hemos sido domesticados, hemos sido domados. Nosotros no nos atrevemos a tomar nuestras propias decisiones. Espérate, no. Ajá. Tenemos líderes políticos que han sido domesticados y no se atreven a tomar decisiones que sean a beneficio de los puertorriqueños. Perdona, sigue ahora. Exactamente. Gracias por la aclaración. Pero nosotros los puertorriqueños tenemos buenos recursos humanos. O sea, hemos tenido buena universidad por tiempo largo
Y cuando tú miras a ver la cantidad de graduandos universitarios que hay en Puerto Rico y que están en la diáspora, nosotros estamos por encima de la gran mayoría de los países del mundo. Y una cosa que aprendí, que me llamó mucho la atención del recinto universitario de Mayagüez, es que una vez me puse a mirar sobre este estudio que hicieron para tratar de ver cuáles eran las características de un estudiante de nuevo ingreso que podían mejor predecir cuál iba a ser su éxito en la universidad. Y encontraron que el promedio de notas era un mal predictor, y encontraron que la puntuación que sacaba en el College Board era un mal predictor. Encontraron que el mejor predictor era de qué escuela se había graduado, de qué escuela. Y entre las mejorísimas escuelas estaba Croem, una escuela pública. Y lo que hace, y yo tuve estudiantes de Croem en el laboratorio, y lo que yo noté de los estudiantes de Croem eran que tenían una madurez que habían crecido. Y lo que pasa es que allá en Croem los estudiantes se hospedan y son responsables por lavar su ropa, por prepararse todo, ¿no? Y es decir, hay un efecto en la soberanía, cuando dicen, bueno, tú vas a tomar tus decisiones y tú vas a hacer, y tú vas a sufrir las consecuencias de tus decisiones y vas a gozar las consecuencias de tus decisiones. Entonces tú te pones a pensar, espérate, ¿qué voy yo a decidir? Y ahí entonces sale todo ese potencial que hay en ti, entonces se manifiesta. Y Puerto Rico tiene enormes potenciales, bien grandes, no solamente en recursos humanos, sino también recursos físicos, recursos geográficos, recursos naturales. Esta tierra es bendecida con muchos ecosistemas diferentes. Bosque seco de Guánica y bosque tropical lluvioso del Yunque, por ejemplo. O sea, realmente tenemos grandes posibilidades. Y me parece que parte de la domesticación de Puerto Rico ha sido meternos en la cabeza esa de ¿dónde estaríamos sin ella? Pues mira, estaríamos aquí mismo y mucho mejor. Ajá. Déjame mencionar aquí, Abigail, ¿tú ibas a decir algo? No, bueno, tengo aquí frente a mí un artículo que apareció en el Nuevo Día el 4 de agosto del 2026. El autor es Rafael Cox Salomar y tiene por título El ELA y la claque colonialista. Y voy a leer unos segmentitos de este artículo. Él hace una serie de preguntas a lo largo de todo el artículo y las va respondiendo. Una de las primeras preguntas es, ¿el ELA, el Estado Libre Asociado, es una colonia? Sí. Él responde. Y luego dice, pues, ¿por qué? Pues porque aquí manda el Congreso de Estados Unidos sin nuestro consentimiento. ¿Y cuál es el alcance de los poderes del Congreso? Y Cox Salomar responde, ilimitado. Todos. Luego dice más abajo, ¿y de dónde viene el término Estado Libre Asociado? ¿Se lo inventó Luis Muñoz Marín? No, dice Cox Salomar. El término lo acuñó el líder unionista Miguel Guerra Mondragón en 1922. Al momento de radicarse en el Congreso el proyecto Campbell, que era un proyecto sobre independencia modificada para Puerto Rico. Y los orígenes de ese término vienen de lo que sería el llamado Estado Libre Irlandés, que en ese momento estaba la llamada Irlanda, estaba discutiendo el establecimiento de la República de Irlanda, pero bajo la mancomunidad británica. Dice en otra de las preguntas Cox Salomar, ¿y es verdad ese cuento de que tenemos común defensa, común moneda, el mercado común, la autonomía fiscal y la común ciudadanía, y que todos estos llegaron con el ELA? Y dice Cox Salomar, falso. La común defensa no es otra cosa que la militarización de Puerto Rico puesta al servicio de la seguridad nacional norteamericana, y eso llegó con la invasión de 1898. Así que no se trata de una común defensa, es propiamente una imposición militar. O sea, el ELA es la validación de ese efecto.
¿no? Es la aceptación. Es un Estamos diciendo, qué bueno que es así. Es un seudónimo, es una manera de decirlo para que suene bonito, pero en realidad, pues no, lo lamento, eso no lo es. Dice, la común moneda. No, esa común moneda no. La común moneda arruinó a gran parte de nuestros hacendados y trabajadores. El mercado común y la autonomía fiscal llegaron con la ley Foraker de 1900. Así que no es una cosa que sea común por decisión mutua, es una cosa que es impuesta. Y la ciudadanía americana llegó en 1917 con la ley Jones, en contra de lo que decía la legislatura de Puerto Rico, que no quería, que votó en contra y habló en contra de que se le concediera la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños, porque sabían lo que esto significaba, las implicaciones que esto tenía. Luego dice más adelante, ¿y qué pasó en Naciones Unidas el 28 de noviembre de 1953? Bueno, pues pasó que Estados Unidos, tal como hicieron otras potencias imperiales de la época, engañaron a la Asamblea General haciéndole creer que Puerto Rico, bajo el ELA, había entrado en un convenio bilateral con el Congreso, que no era susceptible a modificación sin el concurso del pueblo de Puerto Rico. ¿Y por qué decimos que fue un engaño? Levanta la pregunta Cox Salomar. Y él dice, pues porque las ramas políticas en Washington así lo han admitido. Consúltese la transcripción de la vista de argumentación oral ante el Tribunal Supremo Federal en el caso de Sánchez Valle. Luego dice más adelante, cuando a un mismo tiempo han convergido los siguientes hechos, el fin de la Guerra Fría, la traición del Partido Demócrata, la quiebra del gobierno, la firma de la ley promesa, junto a la imposición de la Junta de Control Fiscal, y quinto, las aplastantes decisiones del Tribunal Supremo Federal, entonces, y la cobardía e ignorancia de los más recientes antecesores de él, del Partido Nuevo, del Partido Popular, pues entonces es que se descubre que el llamado ELA y esta llamada colonia es tan colonia como se ha dicho por muchas décadas que lo es. Y entonces él dice una última pregunta, y entre tantas falsedades, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta de él es rescatar la memoria histórica y rechazar los cantos de sirena de la clase colonialista. Así que él llama la atención a que nosotros tenemos que tratar de salir de este asunto de la colonia, que tenemos que alcanzar nuestra soberanía. Así que tenemos que poder ser nosotros los que definamos nuestras formas de gobierno local y regional para poder trabajar lo que son los intereses y las necesidades de los puertorriqueños. También en la soberanía tenemos que poder legislar para proteger nuestras estructuras, nuestros servicios, nuestras industrias, nuestra gente, es decir, nuestra manera de ser. Tenemos que poder legislar y ejecutar nuestra protección ambiental. Y ese detalle del ejercicio de la soberanía nos brinca a la yugular en todos estos días. Yo creo que sí, pero antes de eso, quisiera que ponga un comentario sobre el artículo, la columna que mencionaste de Rafael Cox Salomar. Me llamó la atención que utilizara la palabra claque, ¿verdad? Porque sabemos que es una palabra que el presidente actual del Partido Popular Democrático, que es un colonialista de cabeza hasta los pies, habla de la claque en el Partido Popular, de la claque de corrupción, ¿verdad? Entonces, esa claque, pues ciertamente hay que bregar con ella, pero hay una claque que es igualmente importante, quizás más todavía, porque el colonialismo en sí es corrupción, ¿verdad? Es inmoral. Y este señor ha estado apoyando o apoya la colonización de Puerto Rico en su totalidad. Así que Rafael Cox Salomar está denunciando, está sacando a flote que el líder del Partido Popular está tan atrasado
en las cosas que necesita Puerto Rico, como están la clase de corrupción que hay en el Partido Popular. Hay un artículo que me traje del 7 de agosto del 2026, lo escribe el profesor Jaime Yuch, que es catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Geopiedras. Sí, tenemos aquí al doctor José Israel Alameda, que acaba de entrar por la puerta. Buenos días, José Israel, buenos días. Buenos días. Saludos, sigan por ahí. El título del artículo es El timador astuto en la política puertorriqueña. ¿Cómo? Sí. Y entonces el espíritu viene por causa de que ahora hay una película llamada La Odisea. Odyssey. Y esta Odisea es la historia de Odiseo, luego de lo que es la DJ de la ciudad de Troya a mano de las fuerzas griegas, que estuvo basada en un engaño. Metieron un caballo con muchos soldados en el interior. Bueno, como un caballo de madera. Un caballo de madera con muchos soldados en el interior. El caballo era bien grande. Sí. Era bien grande, sí, era un supuesto regalo a la población en virtud de que habían hecho la guerra por tanto tiempo y ahora pues se iban, y era un regalo a la diosa Atenea. La realidad es que era un señuelo porque estaba lleno de soldados que por la noche salieron y pues bueno, de allí en adelante una carnicería. Él dice, por eso él habla del timador, del que engaña. Y el artículo les leo 2 o 3 segmentitos. El PNP practica algunas de las artes estas del embaucador. El PNP alega que es un partido que favorece el federalismo para Puerto Rico, pero en realidad no hacen nada por educar a la población sobre las realidades del federalismo estadounidense. No explican, por ejemplo, que Estados Unidos es un caso de federación nacional muy lejos del modelo de federalismo pluralista. La Federación de Estados Unidos se fue construyendo desde 1783 como una federación monolingüe, uninacional y simétrica. Así que de allí en adelante el federalismo es solamente un mecanismo para construir una nación unificada y homogénea, a como venga eso. Punto número 2. El PNP no ilustra ni indica al pueblo sobre las realidades políticas del federalismo en Estados Unidos. Así que, como el Odiseo, al estilo de Odiseo, el embaucador astuto, utiliza el espejismo del federalismo para ganar elecciones y perpetuarse en el poder. Controlar el gobierno colonial isleño ofrece la oportunidad de controlar contratos, puestos y privilegios. El PNP es astuto en manipular a la gente que de buena fe piensa que un mejor futuro sería posible a través del federalismo. En cuanto al Partido Popular Democrático, este también practica las artes de Odiseo. El PPD alega que el Estado Libre Asociado es una forma de autonomismo digno. Así niega la realidad del colonialismo en Puerto Rico. El ELA realmente, el existente, es un autonomismo a medias, contaminado por el colonialismo. Es decir, no te hay poder para gobernarse a sí mismo con tus propias leyes, formuladas y aprobadas enteramente en el territorio que hubiere de ser autónomo. Así que el llamado colonialismo nos impide eso que estábamos mencionando ahorita, de desarrollar nuestras leyes para atender nuestras propias necesidades. Todas nuestras leyes tienen que ser consistentes con las leyes federales. Así dice la Constitución. Sí. Si no son consistentes con la Constitución norteamericana y las leyes federales y la Ley 600 y la Constitución de Puerto Rico, nuestras leyes son inválidas completamente, no en fracciones. Completamente inválidas. Dice la Constitución de Puerto Rico que todas las leyes que apruebe los Estados Unidos aplican a Puerto Rico.
A menos que A no menos que- digan lo contrario. Exacto. A no ser, ¿y quién determina ese, a no ser que digan lo contrario? Ellos mismos. Ah, bueno, Ellos mismos, Estados Unidos. Ellos mismos, sí. El mismo Congreso, el mismo Congreso. Dice este señor Jaime Yuchi, es la última cosa que cito de él. Una autonomía genuina también implica el poder de negociar bilateralmente y en igualdad de condiciones con el Estado central y la participación política en las instituciones centrales que ejercen poder sobre el territorio autónomo. Nosotros no tenemos esa negociación con Estados Unidos, es lo que hemos mencionado aquí la mitad de la mañana. Ellos determinan unas cosas y entonces nos las aplican según ellos entienden que las van a aplicar. Es probable que inclusive vayan más allá de lo que es la ley escrita, de lo que ellos nos envían. La aplicación de la llamada Junta de Control Fiscal, que tenía unas limitaciones. Ellos no podían desactivar leyes de Puerto Rico que hubieran sido aprobadas 6 meses antes de entrar en funciones la ley de la Junta de 6 meses antes de firmar la ley promesa. de firmar la ley promesa. Sí, sí. Y sin embargo, ellos a la Universidad de Puerto Rico, donde hay leyes que propiamente le establecen concederle un presupuesto que sea del 9.6% de lo que son los ingresos del Estado, Eso con una ley de 1966. de 1966, no es ni tan siquiera 6 meses antes, es más de 30 años antes Ahí. de lo que sería, de hecho, más de 50 años antes de lo que fue la elevación de la ley promesa, porque la ley promesa es del 1966 al 16, a un Claro, zafacón son de 50 años. años. ¿Sí? Sí. Así que ellos en realidad han aprobado o instaurado o establecido regulaciones sobre el gobierno de Puerto Rico que van más allá de lo que dice la llamada ley promesa. Y sin embargo, allí entra entonces lo que en mi juicio es otro problema que nosotros tenemos en falta de autonomía. Y un comentario. Y han logrado imponerlo porque estamos domados. Nuestro gobierno está domado. Gracias, Aceptamos, gracias, es importante, ¿verdad? importante. Es un buen ejemplo de la domesticación que ha sufrido nuestro gobierno. Que ellos dicen y nosotros obedecemos, aunque no esté en las leyes de ellos mismos. En las Sí, leyes de ellos mismos. Sí. La realidad es que una de las necesidades de todo pueblo que sea autónomo, o más que autónomo, es un pueblo que tenga soberanía sobre su presente, su futuro. Es que el gobierno tiene que ser, el pueblo tiene todo el derecho de exigir y de lograr que el gobierno sea leal al pueblo. Si el gobierno no es leal al pueblo, entonces hay un problema muy severo de falta de soberanía. Bueno, y aquí tenemos la otra cosa. En Estados Unidos es ilegal para un político recibir donaciones de un ente extranjero. Eso fue que se declaró culpable Wanda Vázquez, de recibir fondos de este señor de Venezuela. Excepto Donald Trump. Pero bueno, pero la cuestión es que aquí en Puerto Rico los políticos reciben cantidades de dinero astronómicas de Estados Unidos, de intereses de los Estados Unidos, que no es este país. Recordemos que ellos mismos dicen que nosotros no somos parte de ellos, nosotros somos otro país, somos otra nación. Y por lo tanto, nuestros políticos entonces responden a esos intereses. En Estados Unidos está prohibido precisamente porque si es otro país el que financia a un político, entonces ese político le tiene una deuda con esa compañía o quien quiera que sea que le dio el dinero, y es un extranjero, pues eso va en contra de la seguridad nacional. Pues Puerto Rico está sufriendo. O sea, la seguridad nacional de Puerto Rico, eso no existe. Eso no existe. Nos hacen con nosotros lo que ellos quieren. De hecho, Sí. sobre la universidad, quisiera hacer un comentario. El 9.6, la ley del 66, yo estuve en un comité que realmente el que presentó eso fue mucho antes de la ley promesa. Y fue en el informe Kruger. El informe Kruger, que estaba Ann Kruger y otros más, 2 economistas de ellos pasaron luego a ser las asesores de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero yo recuerdo que yo decía, pero ¿por qué eliminan ese 9.9
de esa ley 66. Y así lo permitió el gobernador. El gobernador de turno, Alcía Padilla, dio por bueno eso. Él congeló. Sí, congeló la fórmula. Congeló la fórmula. Congeló la cantidad. La Sí. cantidad que era en esos momentos 834 millones. Pero ya no está recibiendo 834 millones. Exactamente. Sí, pero en honor a la verdad, para no decir cosas a media, es cierto, pero ya habíamos comenzado con los de aquí también, porque el problema de este problema colonial es que no tan solo nos imponen, es que los de aquí los respaldan. O sea, y nos tiran a los que están en el otro lado. Y entonces hay una masacre contra... Bueno, es que a nuestro gobernante... Intelectual, ¿verdad? A nuestro Intelectualmente gobernante hablando. lo llaman por teléfono, les dice, mira, tú vas a tener que hacer esto. Y nosotros comenzamos, cuando digo nosotros, me refiero a nuestro gobierno. Comienza a tirarse por esa línea. Siempre como yo he dicho, son unos enemigos y unos traidores, ¿verdad? Sí. Así es la forma que estamos funcionando. Enemigos de Estados Unidos, tenemos que traidores, pelear sí. contra dos, el enemigo y el traidor. Ven acá, perdonen que yo haga la siguiente pregunta que podría lucir un poco distanciada de lo que vamos hablando. ¿A qué precio ustedes pagaban la docena de huevos hace un mes atrás? Yo no sé. Bueno, yo se lo compraba a una vecina mía, que o sea, y entonces ella me daba un precio bien bajito y yo le pagaba un poquito más porque me daba pena. Que ella tiene una gallinería allí. Tiene gallinas ponedoras y yo ok. le compraba una docena, yo pagaba 4 pesos por una docena de huevos medianos. Pero Pero precisamente esta mañana fui al supermercado, compré huevos grandes y estaban como a $6 la docena. es que hay huevos $6. del país también. Sí, del país, huevos del país Del grandes. país. Sí, $6. Y huevos importados. Oye, los importados son más caros. Sí, claro. Sí. Depende del tipo. Tengo un anuncio aquí de página entera Ajá. del 7 de agosto y hay un supermercado, no voy a decir el nombre, que está ofreciendo la docena de huevos traídos de Estados Unidos a 77 chavos. Cada uno. No, el paquete de una docena. Una docena a 77 centavos. Sí. Contra, eso es menos de... Bueno, dice aquí que el precio regular es 2 pesos y que ahora el precio Pensará en que especial Ajá. está en esta cantidad. Bueno, si el precio regular son 2 pesos, deben ser huevos rotos, ¿no? Eso es a 6 chavos. Huevos a 6 viejos. chavos. Viejo. Son huevos viejos. ¿Será? Por eso te los venden tan baratos. Es la única forma. Que se los vendieron a ellos baratos porque ya eran viejos allá en la productora. Y entonces, pero entonces la gran pregunta es, ¿por qué nuestras legislaciones permiten la invasión de un producto que ciertamente no se ve yo creo mejor? que eso es lo que llaman dumping. Pues claro. Tienen un exceso de huevos allí, los van a perder y ya que los van a perder, pues mándalos a Puerto Rico ahí por montones para que lo compren ahí. Y eso afecta a nuestra industria, Dice- nuestra propia industria. Sí, huevos americanos blancos. Ajá. Medium paquete regular 1.99. Y lo está vendiendo, pero no sé qué es. Obviamente no sé si son viejos o no. Digo, para que lo sepan, José Israel está viendo el anuncio Estoy ahora mismo viendo en el periódico. Highland Dale Farm. Eso es traído de afuera, pero esto no es la primera vez. Esto ha pasado muchas ocasiones y nos ha costado en ocasiones la industria de producción de huevos del país. Y de pollo también. Y Ya de pasó pan de pollo pollo. se ha ido a la quiebra cosas. porque no pueden competir con los precios de invasión. Y entonces, una vez que se arruinan nuestras compañías, entonces suben inmediatamente, Sí. sin que sea un problema del petróleo que le sale más caro, sin que sea un problema de nada, suben inmediatamente los precios. Eso es falta de soberanía. ¿verdad? Eso es Porque falta si tuviéramos de soberanía. podemos controlar, evitar que nos hagan el dumping, nos estén dando los excesos y los vendiéndolos a unos precios que realmente nuestra industria pues jamás podría competir con ellos. Y Déjeme- todos los países soberanos protegen su industria. Pues claro. Ajá.
con todo el sentido, porque son su propia gente quienes trabajan, producen y tienen el derecho porque son nuestra gente y nuestra gente son los que allí trabajan, tienen todo el derecho de ganar su salario y pues bueno, sacar adelante su familia. Y no solamente eso, es seguridad alimentaria. O sea, el Ajá, pueblo, seguridad alimentaria. Que el alimento se produzca aquí mismito, no tengamos dependiendo de que venga por barco, cuando en cualquier momento nos pueden hacer un bloqueo. Y hay otra dimensión de eso, es la falta del Departamento de Agricultura local de promover las industrias locales. Eso lo vemos también. En Puerto Rico se podría promover la agricultura, pero no se promueve. Y no se promueve porque no nos conviene a nosotros. No, es porque no le conviene a Estados Unidos. Estados Unidos quiere vendernos a nosotros y una manera de tenerlos controlados, de tenernos a nosotros bajo control, que nosotros dependamos de ellos. Y la inseguridad alimentaria que se presenta. Sí. Y está también el detalle de que hay intermediarios y los intermediarios, cuando alguien compra lo que sea, 10 millones de huevos en cualquier otro lugar y lo va a traer para acá, entonces ahora pues bueno, yo tengo una comisión de servicio que yo le añado al precio de lo que yo pagué por los huevos y esa comisión de servicio aumenta el precio de los huevos. Y ahora el que va a transportar, yo te voy a transportar esto y yo tengo que comprar un seguro sobre lo que voy a transportar. Y ese seguro implica que yo tengo que valorar lo que es la cantidad que yo voy a transportar y por lo tanto yo también te voy a cobrar una comisión de servicio. Y los que acá son los importadores cobran una comisión de servicio y cuando usted viene a ver, a lo largo de la cadena de suplidos, se le va aumentando el precio al asunto. Y a eso hay que sumarle la ley de cabotaje. Y a eso le sumas el asunto de la ley de cabotaje. Abigail, tú ibas a reventar allí. Acércate al micrófono. No, es verdad. Es que uno no puede entender esas cosas así de golpe y pojazo, como uno dice, ¿verdad? Simplemente es que no tenemos el poder para poder hacer algo diferente a lo que estamos haciendo. Porque no hay otra solución. O lo hacemos así o no lo hacemos. Y entonces... Yo creo que el detalle está en que nosotros tenemos que reconocer que esta falta de soberanía nos amaja las manos para resolver los problemas de los puertorriqueños. Correcto. Y que el asunto de que las soluciones nos vengan de afuera, impuestas por el gobierno central de Estados Unidos, no significa que sean soluciones de beneficio para los puertorriqueños. Les leo 2 titulares de artículos, porque una de las tantas cosas es que nosotros podemos, con nuestra soberanía, tratar de defender lo que sería el medio ambiente nuestro. Le leo los títulos de 2 artículos que aparecieron aquí. Uno del 26 de julio en El Nuevo Día, página 32, tiene por título "En riesgo la seguridad de especies amenazadas". Y la foto que tienen es de un pájaro carpintero de Puerto Rico, que está paradito en un palo, pues bueno, haciendo lo que hacen los pájaros carpinteros. Y entonces el detalle está en que las leyes nuevas bajo el nuevo gobierno norteamericano eliminarían a nivel nacional, es decir, de todo Estados Unidos, las restricciones de captura, de caza y venta de organismos con estatus protectivo. Y las cuales tendrían entonces ahora que legislarse localmente si es que nuestro gobierno decidiera hacer algo para proteger nuestra fauna. Dice el otro artículo del 28 de julio. Por eso ahí es que yo te digo, aquí hay unos enemigos que deberían estar protegiendo esa fauna, pero para estar bien alcahuetes de allá. Exacto. O sea, aquí lo que va a pasar es que como siempre, como lo que dije ahorita, ellos siempre, aquí los gobernantes de Puerto Rico están siempre preguntándole allá que qué hacemos o qué no hacemos, o sea, esperando instrucciones de allá. Entonces, cuando allá pasan una ley como esta, pues, bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Hay que dejar que casen al pájaro carpintero, a la cotorra puertorriqueña, al vienteveo, al guabairo, a todo eso, y podemos hacer esencia porque no hay que proteger nada ecológico en Puerto Rico. El 28 de julio se publica otro artículo también en El Nuevo Día y tiene por título "Nuevo marco regulatorio".
el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evalúa el impacto de los cambios en las normas federales y cuáles son las especies amenazadas en Puerto Rico que podrían verse afectadas con la eliminación de las protecciones. Pero bueno, yo espero que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales lo coja con ajoro, de que este destrozo de lo que serían las regulaciones protectivas tiene unos impactos enormes en nuestras poblaciones que ya están amenazadas con cosas como lo es el proyecto Esencia, que va a ocupar terrenos protegidos ambientalmente, con lo que sería una construcción propiamente de campos de golf y condominios y casas para billonarios, porque el precio de estas cosas sería bastante significativo. Para multimillonarios. Así que otra de las cosas que la soberanía es necesaria es de manera tal que el país, nuestro país, pueda coordinar el funcionamiento de la sociedad para el mayor beneficio del pueblo puertorriqueño. Eso que tú llamabas soberanía alimentaria, eso que pudiera ser soberanía política y eso que pudiera ser el desarrollo de nuestra economía, según nosotros lo podamos entender en nuestras relaciones bilaterales y de igual a igual con otros países, para ello es necesario nuestra soberanía. Así que necesitamos la soberanía para poder establecer acuerdos que sean bilaterales y de igual a igual con otros pueblos. Incluyendo Estados Unidos. Incluyendo a Estados Unidos. Y también necesitamos la soberanía para nosotros poder establecer, para poder definir y para poder romper alianzas internacionales en beneficio del pueblo de Puerto Rico. No es el tener una camisa de fuerza que nos amajaron al cuello, sin que nosotros podamos tratar de, bueno, esta alianza o este acuerdo ahora no está siendo beneficioso para nosotros, pues lo lamento, esto no puede continuar. Así que hay muchas razones por las cuales la soberanía sería algo de gran importancia para nosotros. ¿Alguna otra cosa? Yo sé que nosotros podemos hablar del asunto del agua y pienso que lo del agua es algo bien importante porque ahora nos damos cuenta que si los gobiernos hubieran invertido un poco de dinero en tratar de limpiar los embalses, algunos embalses, a lo largo de los pasados 20 años, entonces es muy probable que en la zona metropolitana el asunto no estaría tan grave como está ahora. Y si el gobierno hubiera insistido en establecer limitaciones al mal uso de los recursos hídricos, entonces también hubiéramos tenido menos problemas de lo que tenemos ahora. Y si nosotros tuviéramos de alguna manera el asunto de controlar lo que es ¿qué hacemos con un recurso tan valioso como el agua? Que nosotros lo vemos, todo lo que tenemos es que mirar afuera cada vez que está lloviendo. Pero sin embargo, en ocasiones nosotros somos un poco indolentes, tanto nuestro gobierno como nosotros, ciudadanos, en la manera en que podemos preservar o conservar nuestros recursos. Entonces, si no fuéramos así, estaríamos en una mejor condición, pero para eso hacía falta lo que Juan Carlos decía, un sentido de responsabilidad por mi soberanía. Exactamente. Mira, hay otro elemento importante que es el control de la frontera marítima. Todos los países tienen un control hasta más de 10 millas, no estoy diciendo cuál es la cantidad porque no recuerdo ahora. Y todo país soberano tiene ese control de esa área marítima. Puerto Rico no las tenemos y esa está en manos de los Estados Unidos y el Coast Guard. Y una de las cosas importantes que la gente dice, pero que es importante el Coast Guard para la cuestión de la droga y el trasiego de drogas. Pues mira, parece que no es muy importante porque aquí todo el tiempo están
grandes cantidades de drogas entrando a Puerto Rico. Pero no tan solo eso, también está entrando armas en Puerto Rico, armas de largo alcance. Y ese dominio lo tiene el gobierno federal. Entonces, la pregunta es, ¿nos gusta el dominio del gobierno federal en esta área? Sin embargo, han fallado enormemente porque esto está lleno de drogas y a la misma vez de armas entrando a Puerto Rico. Cada vez que hay una masacre o hay muerte con una arma que no se manufactura aquí, viene importada, y de cómo llegó. Mira, y lo grande es que el gobierno de Cuba ha demostrado que es posible controlar el trasiego de drogas en la isla. O sea, Cuba está, a La Habana está a 90 millas de Miami. O sea, sería mucho mejor para los narcotraficantes poder narcotraficar a través de Cuba. Pero en Cuba no tienen el exceso de drogas que tenemos aquí en Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico tenemos un exceso porque la droga que llega aquí es el camino hacia allá, hacia Estados Unidos. Es un negocio. Es tremendo negocio. Sin embargo, allá son bien serios, ¿verdad? Y a pesar de que no tienen los recursos que tenemos aquí en Puerto Rico y que tienen los federales, debo decir, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Ellos sí que tienen mucho más recursos que lo que tiene Cuba. Y Puerto Rico es mucho más pequeño que lo que es Cuba. O sea, Cuba tiene mucha costa que hay que proteger, ¿verdad? Sin embargo, tú no ves que en Cuba esté la droga así como está aquí, ¿verdad? Entonces, eso te dice que no es una cuestión de que es muy difícil. No. Es una cuestión de voluntad. Ajá. Lo que pasa es que la droga ilícita es una manera de corromper el carácter de los ciudadanos. El individuo que está endrogado, el individuo que está adicto, nosotros lo vemos en la calle. Esa persona está viviendo en un mundo extraordinariamente sufrido, pero que tampoco aporta gran cosa a lo que fuera su comunidad. Así que el asunto de la droga destruye la población. Y es por eso que en Cuba el asunto de la droga pues no es permitido, porque sería permitir el daño hacia sus juventudes, hacia sus ciudadanos. Y en la medida que ellos logren controlar eso, evitan corromper la sociedad per se. Así que ellos pues no serán tan afluentes, tan ricos como parecería que somos los puertorriqueños, pero ciertamente allí me parece que tienen una riqueza espiritual muy, pero muy valiosa, que es evitar el caer en ese vicio que les destruye la población. Tengo otros artículos aquí para mencionar, pero quería, pues bueno, en los segundos que nos quedan, simplemente recordar entonces que la soberanía es necesaria para que un pueblo pueda responsablemente atender sus necesidades a tenor con los recursos que tiene disponibles, y en la medida que el pueblo puede trabajar con su soberanía, entonces está haciendo un trabajo en pro de sí mismo. En la medida que un pueblo entrega su soberanía a otro, entonces ahora está vendiendo su presente y su futuro. Yo creo que nosotros... Tanto es así que la soberanía no es negociable. Está en el derecho internacional y es inalienable. Quiere decir que tú no puedes renunciar a ella. Pero Dios dice, ¿pero por qué no puedo si es mía? No, es que es parte de ti como ser humano. Como pueblo, eso es tuyo. Sí, es parte integral de quien eres tú. ¿Tú me entiendes? O sea, tú no puedes, o sea, no se permite tampoco uno decir, está bien, yo voy a ser tu esclavo. No, uno no puede entregar su libertad, ¿verdad? Eso es uno de los derechos fundamentales, la libertad. Y eso va en contra, mira, inclusive de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En Estados Unidos se habla de que el ser humano, de que ello es self-evident, ¿verdad? Que es evidente de que tenemos derecho los seres humanos a la vida, a la libertad y a buscar la felicidad. Y a buscar la felicidad.
Entonces ellos violan sus propios principios cuando tienen colonia. Sí, pero es para con nosotros, no lo violan con ellos, lo violan con nosotros. Sí, pero Sí, lo violan con nosotros. bajo la exacto. esclavitud Y- también lo violaron. Bajo la Exactamente, con la esclavitud. interna. Y lo que pasa es que eso era all men, y los men eran hombres blancos con propiedades. Pues, claro. Eso era lo que tenían derecho a la vida. Abigail no entraba ahí. No, ahí no entraba ninguno de nosotros Ni- cuatro. ni- coño. ningún puertorriqueño que entraba ahí, ¿no? Oye, Sí. la realidad entonces es que puertorriqueños tenemos que trabajar por nuestra soberanía, tenemos que trabajar por nuestra patria. Llamamos la atención entonces, tu atención, querido Radio Escucha, trabajemos por la soberanía de los puertorriqueños, ya sea en su forma de independencia o de libre asociación. La llamada estadidad no es una solución al problema de la soberanía. No lo fue para Hawái, no lo fue para Mississippi, no lo fue para California, y son tres casos enteramente diferentes en términos de lo que es la afluencia de sus ciudadanos. Pero la estadidad no fue una manera de ellos resolver ninguno de sus problemas de soberanía. Por lo tanto, te invitamos, trabajemos por la soberanía de Puerto Rico. Buen día a todos, hasta el próximo sábado. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.